Biblia en Lucas capítulo 8. Alabado sea Dios. Y el versículo por ahí, por el 22. Aleluya. Gloria a Dios. Comencemos en el 22. Dice, aconteció un día. ¿Estamos todos ahí? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Jesús entró en una barca con sus discípulos. Y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se negaban y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió a los vientos y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y les obedece? Padre, te doy gracia, te doy gloria y honra en esta noche por lo que vas a hacer por medio de tu palabra. Te pido, Dios, que añade favor y poder, unción a esta tu palabra, para que mientras salga de mi boca, Señor, ella vaya haciendo tu propósito en cada corazón, en cada oído, en cada vida que esté presente aquí en esta noche. En el nombre de Jesús, atamos todo principado y todo potestad del aire, todo lo que impide que esta tu palabra haga lo que ha venido a hacer en esta noche, Señor. Lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de este lugar para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta noche quiero hablar sobre esta gran pregunta que hicieron sus discípulos, los que estaban con él en la barca. Quiero que entendamos que ahí estaba Pedro y otros que antes eran pescadores y estaban acostumbrados a estar en el barco en el lago de Galilea. Ellos estaban acostumbrados a navegar, inclusive ellos estaban acostumbrados a navegar de noche, sabiendo que ellos pescaban con redes, como el Señor dijo aquí la semana pasada, y ellos pescaban de noche. Bendito sea Dios. Entonces me sorprende a mí cuando se levanta esa tempestad, que aquellos pescadores que estaban con él, que habían sido 20, 30 años pescando en ese lugar, que habían experimentado seguro que otras tormentas en otros tiempos, me sorprende a mí que ellos se asombraron tanto y se asustaron tanto en este pasaje bíblico. Tenemos que darle un poquito más de pensamiento a las escrituras en este pasaje y preguntar por qué si estos hombres estaban acostumbrados a pescar en este lugar, estaban acostumbrados quizás a experimentar ciertas tormentas en los tiempos que salían en la noche a pescar. ¿Por qué era que ahora en este momento estaban tan atemorizados por lo que estaba pasando alrededor de ellos? Implica el texto de que nosotros tenemos que pensar un poquito más allá y entender que estaba un poco extraño de que estos hombres estaban con tanto miedo en medio de esta tormenta. Alabado sea Dios. Y si podemos escudriñar, podemos entender también que en ese tiempo donde ellos navegaban no era tiempo de tormentas. Tenemos que entender que la razón por cual ellos estaban atemorizados, porque en el tiempo que estaban navegando en este pasaje bíblico no estaban supuestos a ver tormentas. Si sigues leyendo, puedes leer y entender de que la verdad es que ellos iban hacia el otro lado, porque Jesús tenía un encuentro con un endemoniado que estaba, el endemoniado ganadero, que dice la Biblia
que andaba endemoniado y andaba en los sepulcros y andaba en cuero como un loco, caminando y corriendo sobre aquellos lugares. Y cuando yo quiero decirte que cuando Dios viene a hacer algo aquí en la tierra, el enemigo siempre, pero siempre se va a oponer. Y esto no fue la diferencia. Él tenía que llegar al otro lado porque había un endemoniado, había un pueblo que era un pueblo que andaba en la oscuridad, dice la Biblia, que él tenía que venir y traer su poder y su palabra a aquel lugar. Tenía que traer la luz de Cristo en aquel lugar de oscuridad. Alabado sea Dios. Pero en esta noche no quiero meterme mucho en las razones por cual tuvieron miedo los discípulos. Quiero meterme en lo que dijeron a lo último, cuando dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que se habían maravillado de que también se levantó y reprendió los vientos y reprendió las aguas y el turbío que había aquel día y hizo bonanza en un momento, en un instante? Y hicieron la gran pregunta que quizá muchos humanos hoy en día hacen, conociendo algo de Jesucristo, escuchando quizás su nombre en diferentes círculos, en diferentes momentos de su vida. Quizá habían escuchado acerca de Jesucristo, y aún cristianos que caminan, que están en la iglesia y muchas veces escuchan palabras que todavía, como estos discípulos, después de mucho tiempo estando con Jesús y escuchando las enseñanzas, todavía no entendían al grado de quién era, con quién él andaba. No entendían todavía quién era Jesús, con quien ellos andaban. Y la verdad es que hay tantos misterios en la palabra de Dios que yo quiero decirte que vas a llegar a viejo y vas a quizá partir con el Señor y nunca vas a llegar a entender todo el poder y todos los misterios y las revelaciones que hay a través de su palabra. Amén. Pero en esta noche hay una que yo quiero compartir con vosotros. Amén. ¿Quién es este Cristo? Sabemos que Cristo vino y hemos escuchado que Él murió en una cruz y dio su vida, derramó su sangre por nuestros pecados, y muchas veces nos han predicado que esa sangre tenía el poder para redimirnos del pecado del mundo, y que nos dio un nombre nuevo y que nos adoptó al reino de Dios para salvación y para vida eterna. Y hemos escuchado muchos de esos pasajes bíblicos, pero en esta noche yo someto que hay personas quizás que se encuentren en este lugar que todavía no han entendido la profundidad de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Y en esta noche vamos a tocar un poquito de eso. ¿Amén? Y para eso quiero ir a Génesis desde el principio, porque muchas veces leemos la palabra sin pedirle a Dios que nos dé un entendimiento. Porque la palabra de Dios, a veces Dios se la esconde a los sabios y los entendidos, dice la Biblia, pero se la derrama a los humildes de corazón. Amén. Ese entendimiento viene de parte de Dios. Y dice la Biblia en Génesis, vamos a ir a Génesis. Quiero explicarle cuál fue el misterio de la obra de Dios en su Hijo Jesucristo. Génesis, vamos a ir a Génesis. ¿Quién es este Cristo? Yo escribí algunas cositas, le llaman Jesús Yahweh. Yahweh quiere decir salvación. Cristo, el Mesías, quiere decir el escogido de Dios, el Mesías. ¿Cuánto he escuchado que se llama el Mesías? Dice, es la palabra hecha carne. En Juan dijo que el verbo se hizo carne. Dice, es el alfa y el omega, el principio y el fin. El príncipe de paz. ¿Cuántos nombres no le dicen? El león de la tribu de Judá. Él es el pan de vida. Él es Emanuel. Por el profeta Isaías, que dijo que Él es Emanuel, se va a llamar Dios con nosotros. Él tiene muchos nombres que nos da a entender qué fue
Cristo y qué fue lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Amén. Pero vamos a leer desde el principio. Bendito Dios. Juan, vamos a ir a Génesis capítulo 1 y el 26. Y estamos hablando en Génesis donde Dios comienza su creación aquí en la tierra. Amén. Y dice la Biblia, dice, aconteció, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dijo, vamos a hacer el hombre semejante a nosotros. Ahora, cuando hablamos semejante a Dios, tenemos que entender que está hablando el hombre espíritu en ese texto bíblico. No está hablando el hombre formado como ves aquí. Porque cuando Dios entiende que Dios todo lo que hizo, lo hizo primero y después lo puso en existencia. Dios soñó contigo antes que tú naciste, alabado sea Dios. Shanda, Dios soñó contigo antes que tú fuiste, bendito sea Dios. Porque Dios, antes de ser el hombre como somos nosotros, primero hizo el hombre en el espíritu, porque nosotros somos carne, pero también somos semejantes a Dios, que somos espíritu. Amén. Y en este texto bíblico Él está hablando del hombre, di conmigo, el hombre espíritu. Él dijo, vamos a hacerlo a nuestra semejanza y vamos a hacerlo para que Él se señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, y a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por aquello que dicen, no, si Eva fue después, no, en el espíritu lo creó los dos primero. Entiende la palabra que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Él los creó en el espíritu primero. Y mira lo que sigue diciendo. Dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra y sujuzgarla y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo quiero explicarte en esta noche que Dios es un Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios que hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, en el momento que Él quiere y como Él lo quiere hacer. Bendito sea Dios. Pero yo someto en esta noche que todo lo que Dios hace, lo hace bajo el propósito y bajo el vínculo de la palabra que Él dejó escrita. Cuando Dios habla, lo que Él habla se vuelve ley. Es una ley que nadie puede romper, ni un Dios mismo rompe las leyes que Él hizo. Y en esta palabra podemos entender que Él habló algo y Él dijo, voy a hacer el hombre a mi semejanza, a nuestra semejanza, y vamos a hacer que Él se señoree, que Él tenga la autoridad sobre las cosas de esta tierra donde lo voy a poner. Oh, oh, I feel the Holy Ghost. Yo siento el Espíritu Santo. Escuche bien en esta noche. Porque a veces, dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento de mi palabra. Y te voy a decir una cosa, si estudias la palabra, puedes entender que la batalla del ser humano es una batalla de conocimiento. Dios cuando los creó con toda la autoridad para gobernar sobre esta tierra. A tal punto que Dios no hace nada en esta tierra si no lo hace con uno de nosotros. Cuando fue a quemar a Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que hizo? Fue a hablar con Abraham. ¿Por qué Abraham dijo? ¿Por qué tú me das a mí si tú eres Dios? Sí, Él es Dios. Y Él es soberano. Pero Él dijo algo aquí en Génesis.
capítulo 1, que Él no se puede echar para atrás. Porque Él constituyó que el hombre que iba a poner en la tierra era el que iba a tener dominio y autoridad sobre las cosas de la tierra. Y Adán y Eva lo tenían. Escúchenme bien, lo tenían. Porque podemos entender por Génesis que un día lo perdieron, ¿sí o no? Mira lo que dice la Biblia. Escuche bien. ¿Por qué Cristo vino? ¿Quién es este? Dijo los discípulos. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Será que tú puedes orar por los vientos y los vientos tienen que cesar? Si Dios te dio dominio sobre la tierra. Ahí lo dice en Génesis, que se señoree de las cosas de la tierra, los animales. Tenían dominio. Ay, Dios. Sigo dándole el botoncito ese. Tenían dominio sobre la tierra. Mira lo que dice el 2. Vamos al capítulo 2 un momentico. Vamos a estar aquí en Génesis un poquito brincando. Y el 4 dice esto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta de campo antes que fuese en la tierra. Escúchame bien. Él hizo toda planta en los campos antes que fuese en la tierra. Porque todo lo que Él hizo lo hace primero y después lo coloca en su lugar. Si puedes leer en Primera de Reyes, cuando Salomón hizo el templo, ahí dice algo muy extraño. Dice que Salomón, cuando edificó el templo, él hacía todas las cosas del templo aparte del lugar donde estaba el templo. Él no quería escuchar ni martillos, ni ceguetas, ni ningún ruido donde estaba el templo. Él las hizo en otro lugar y después vino y las colocó en el lugar del templo. ¿Por qué hizo eso Salomón? Porque Salomón era sabio, él recibió la sabiduría de Dios. Amén. Él recibió algo de la naturaleza de Dios y cuando edificó el templo lo hizo igual que él hizo los cielos y la tierra. Dice, estos son los orígenes, dice el 5, y toda planta de campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y mira lo que dice el 7, léalo conmigo. Entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Ese es el hombre carne. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre en un ser viviente. Porque Dios estableció que ese hombre espíritu que Él mandó a señorarse sobre todas las cosas de la tierra, Él lo iba a colocar en esta tierra, pero ningún espíritu puede estar en esta tierra si no está en forma de un cuerpo, porque eso es lo que Dios estableció. Yo no sé si me están entendiendo. Lo que Dios estableció en esta tierra es el hombre en espíritu, alma y cuerpo, pero tiene que tener un cuerpo para poder estar en esta tierra. ¿Qué pasa cuando tú te mueres? El cuerpo va para la tierra donde vino y tu espíritu se tiene que ir, no puede quedarse ahí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya no vas a estar en esta tierra. ¿Cuántos están entendiendo eso? Escúchenlo, voy llegando a un lugar. Yo quiero que el Espíritu de Dios abre tus ojos de entendimiento en esta noche, para que tú entiendas después de hoy quién tú eres para Dios. Dios te dio a ti la autoridad y te dio a ti el señorío sobre los negocios de la tierra. Él no se mete. ¿Por qué no se metió? Ahora lo vamos a leer. Cuando vino Satanás en el espíritu y para poder hablar con Eva, ¿qué fue lo que hizo? Tomó ¿qué cuerpo? Tuvo que tomar el cuerpo de la serpiente para poder operar en la tierra. ¿Sí o no? Hermano, Jorge, tú estás loco. ¿Qué es lo que tú me estás hablando?
estoy hablando de lo que dice la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Tú sabes por qué Jesús ha hablado muchas veces que era necesario orar sin cesar? Te voy a dar el secreto. Es necesario que tú ores sin cesar, porque si tú no estás orando, Dios no está haciendo. Dios no va a hacer nada hasta que tú no le des permiso a hacerlo. Pastor, pero tú estás loco. ¿Cómo tú vas a decir eso? Yo no lo dije, lo dijo Dios. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere, pero lo hace bajo el vínculo. ¿Lo hizo otra vez? Lo hace bajo el vínculo de la palabra que Él estableció. No puede violar eso. Él no puede violar esa ley, porque esa ley lo puso Él. Y en su palabra dice: yo pongo mi palabra por encima de mí. Dice que cuando buscó por quién jurar, alabado sea Dios, nuestra bendición, como no encontró a nadie mayor que Él, juró por Él mismo, dice la palabra de Dios. Y no es que nosotros tenemos señorío como por encima de Dios, sino es que estamos trabajando en el orden que Dios puso. Por eso es necesario que ore. Cuando vino a sacar a su pueblo de egipcio, ¿a quién fue a ver? A Moisés. Le dijo: Moisés, ¿qué dijo él? ¿Qué fue lo que le dijo a Moisés? ¿Cuánto se cuenta? He escuchado. He escuchado el clamor de mi pueblo, Moisés, y he descendido. Si el pueblo no está clamando, Él no puede descender a hacer lo que tiene que hacer, porque Él tiene que esperar que se cumple lo que Él estableció desde el día de Génesis. ¿Cuántos están entendiendo? Yo lo veo entendido. Quizás después que me vaya lo van a entender. Pero te digo una cosa. Es necesario que en esta noche tú te lleves esto en tu corazón y en tu vida. Porque la razón por cual la humanidad sufre, por cual la humanidad está caída, por cual la humanidad está deprimida, porque la humanidad está de un problema al otro y de un problema al otro, por cual la humanidad está caída, es porque no han entendido los principios de Dios, no han entendido la palabra cuando Dios habló. Y eso fue lo que vino Satanás a hacer. Esto es una batalla, te dije ahorita, de conocimiento. Escucha lo que pasó. Mira esto. Bendito sea Dios. Y entonces Jehová Dios, dice aquí, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Son el capítulo 1, cuando hizo el hombre a su semejanza, no estaba hablando de esta carne. Estaba hablando del hombre espíritu que está en ti. El que se va otra vez. Porque no puede permanecer aquí. Tú no puedes permanecer en este mundo sino a través de un cuerpo. Ningún espíritu inmundo, ningún principado y ninguna potestad tiene autoridad sobre la humanidad. Porque Dios nos dio a nosotros el poder y autoridad sobre ellos. No tienen el permiso para trabajar en nuestra vida. No tienen el permiso para traer enfermedad, no tienen el permiso para poseernos, no tienen el permiso para traer caída a nuestra vida, no tienen el permiso, excepto que tú se la des. La razón por cual oramos a Dios es que le estamos diciendo: Dios, te doy el permiso. Señor, mira a mi familia, mira a mi hijo, Señor, atado a la droga, te doy el permiso. Mira a mi esposa, Señor. Mira esta enfermedad. El médico me ha dicho que mira esta enfermedad, Señor, pero te doy ¿cuánto le dan el permiso a Dios en esta noche? Bendito sea Dios. Te doy el permiso. Él no se atreve, no puede, porque si Él lo hace, Él mismo viola la ley que Él puso en Génesis capítulo 1. Y Dios nunca va a pecar. La razón por cual Cristo pudo ser lo que vamos a ver aquí en esta noche es porque Él era puro y era santo. Amén. Ahora escúchame bien. Vamos a seguir aquí en Génesis un poquito más. Yo busqué la palabra
hombre, y viene del latín humanus. Humano es compuesto de dos palabras. Una palabra es homo y quiere decir hombre, y la otra quiere decir tierra, humas. En el latín, homo y humas son las dos palabras que la juntan para decir que es hombre. Y una es espíritu y la otra es tierra, carne. Amén. Mira lo que dice Génesis, el 15. Vamos a seguir leyendo un poquito. ¿Cuántos se están gozando? Ay, santo Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy tú sales de aquí un poquito de más diferencia. Hoy tú sales de aquí entendiendo por qué nosotros tenemos que orar. ¿Sabes por qué no oramos? Porque no tenemos resultados. En el aposento alto fueron 500. Cuando Jesús le dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí el Espíritu Santo. Y fueron como 500. Pero ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? 120. ¿Por qué? Porque se cansaron. No vieron el resultado después de 30 días, 20 días. No vieron el resultado y se fueron. Y los que se quedaron, ¿qué pasó? Vino la gloria de Dios sobre su vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú te tiras en un lugar secreto y empiezas a clamar a Dios, como dice su palabra, clama a mí que yo te responderé. ¿Por qué dice clama a mí yo te responderé? Porque Él no se va a mover hasta que tú no clames a Él. No importa cuánto tiempo se demora, Él conoce los tiempos y Él conoce el momento preciso. Él conoce exactamente cuándo tiene que disparar para considerar tu clamor. Y la obra que Él hace es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Es perfecta. Es perfecta. Mira lo que dice. El 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo que y lo guardase. Pastor, tú dices que Dios puso al hombre como jefe de toda la tierra para que Él guardase la tierra. Cuando tú estás orando, tú estás guardando tu hogar. Cuando estás orando, estás guardando tu trabajo. Cuando estás orando, estás guardando tu salud. Cuando estás orando, le estás dando permiso a Dios para que entre en todas las áreas de tu vida y que sea Él adelante y tú de atrás. Y Él adelante y tú de atrás, para que todo vaya bien. Porque Él se siente en un lugar tan alto que desde ahí Dios puede ver el pasado, Él puede ver el presente y también puede ver el futuro. Por eso tú le clamas y te escondes en Él bajo la sombra del Omnipotente para que las cosas te vayan bien. Amén. Pero vamos a ver eso. Mira lo que dice. Dice, lo puso para que guardase el huerto de Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeráis, ciertamente morirás. Ahí viene. Ahí viene. Dios le dio un mandato al hombre y eso nadie se lo podía quitar a no ser que ellos se le entregaran a otro. Nadie te puede quitar a ti tu bendición. Entiéndeme que el diablo no tiene poder. El enemigo no tiene autoridad ninguna sobre tu vida, ninguna en absoluto, sino que él viene a hablarte a tu mentecita y a través de tu mentecita te convence a ti de darle a él la autoridad para que entre con el temor, para que te falte la fe, para que te empieces a desesperar y para que no pueda entender que aunque estés pasando por el fuego, Dios no te negará. Ese es el enemigo, el mentiroso, el padre de toda mentira que viene a hablarte a tu oído y a tu mente para hacerte creer o positivo a lo que Dios ya estableció sobre tu vida. Es una batalla de conocimiento. Oh, aleluya. Es una batalla de conocimiento. Mira lo que dice. Dice así, alabado sea Dios. Pero la serpiente, capítulo 3, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho? Ay, santo. Entiende una cosa, ¿por qué nuestra vida anda en un carrusel espiritual? Porque un día escucha lo que Dios dijo y otro día escucha lo que el diablo dice. Y un día dice lo que Dios dijo y otro día dice lo que el diablo dijo. Y es un carrusel. Es un carrusel emocional, espiritual, que más nunca estás estable en un lugar para que Dios pueda traer la bendición sobre tu vida. Porque lo que mueve la mano de Dios es tu fe. Amén. Dice la Biblia que sin fe nadie verá al Señor. No solamente no lo vas a ver en el cielo, sino no lo vas a ver en la tierra tampoco. ¿Dónde quiere ver a Dios en su vida? Es con fe y por fe. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Vamos a ir rapidito, que quiero salir ya de Génesis para lo bueno. ¿Cuánto quiere lo bueno? Esto no es lo bueno todavía. Esto es el preámbulo, el principio. Estoy dándole a entender quién es este hombre que aún los cielos y los vientos y la lluvia lo obedecen. Amén. Les voy a decir quién es. Entienda que nosotros fuimos hechos a la semejanza de Dios, fuimos colocados en este mundo, nos fue dada la autoridad para gobernar sobre las cosas de este mundo. De tal manera que Dios no se atrevió a venir y interrumpir este diálogo entre Satanás y la mujer. Muchos dicen, pero ¿por qué Dios no hizo algo ahí? ¿Por qué no vino a defenderla? ¿Por qué no reprendió a la serpiente en ese momento? Él no puede. Si ella hubiera parado un momento y mirado hacia arriba y dicho, Señor, esta serpiente me está hablando, ayúdame, y empezar a clamar, Dios hubiera hecho algo. Escúcheme bien. Cuando Dios establece una palabra, no hay diablo ni demonio que la puede cambiar. Las promesas de Dios son sí y son amén. 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 Nadie la puede cambiar y Él estableció que tú tenías la autoridad sobre la tierra. Y aunque Él tiene poder y es soberano, Él estableció por su palabra que hasta que nosotros no le demos permiso, Él no podía hacer nada. Ella no fue donde Dios en oración. Cuando tenemos la tentación, lo único que tienes que hacer es venir a una esquinita donde nadie te esté mirando y decir, Señor, mira esta tentación que ha venido sobre mi vida. Yo te pido, Dios, que me des fuerza sobre toda la tentación. Dame fuerza y enseguida vas a ver que la palabra dice resistir al diablo y él huirá de ti. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué caemos en la tentación? Empezamos a jugar con la tentación. Empezamos a escondernos por ahí con la tentación. Pensando que Dios no nos está viendo, que nadie nos está viendo. Y cuando viene a ver, ¡pam!, caes por la tentación. ¿Cuántos matrimonios no están destruidos hoy por la tentación? ¿Cuántas jovencitas no están destruidos hoy, jovencitos? Destruidos hoy por los deseos de la carne. Destruidos. Amén. Mira lo que dice. Vino el enemigo a hacer que el enemigo vino a cambiarle el conocimiento que ella tenía. ¿Cuál era el conocimiento que ella tenía? De todo árbol del huerto del Edén podéis comer, excepto del árbol que está en el centro y en medio, de ese no comerás, porque el día que comieras de él, ciertamente tú morirás. Y eso no era una muerte carnal, él no se murió carnalmente. En ese momento te voy a enseñar por la palabra. En ese momento ella le entregó la autoridad al diablo. La autoridad que le fue otorgada a ella se la entregó al diablo. Y no solo que se la entregó, después que se la entregó, el diablo la siguió manipulando de tal manera que fue sutil para donde estaba Adán y también convenció a Adán para hacer lo mismo. Porque cuando el pecado entra por un lugar, él empieza a arrasar con la casa entera. Pregúntale a aquella madre que su hijo anda perdido por ahí. No lo puede, aunque lo ama con todo el corazón, no lo puede tener en casa.
porque desbarata todo lo que está alrededor. El enemigo vino, convenció a Eva con sus mentiras y sus engaños para que ella le entregara lo que Dios le había dado, la autoridad. Y en ese momento dice la Biblia que el diablo se apoderó de las llaves de la muerte. ¿Quién es este hombre que aún los vientos lo obedecen? Satanás se fue aquel día con la autoridad que Dios otorgó al hombre. Se la cogió para él y se llevó las llaves. Dice la Biblia que Dios nos dio a nosotros que las llaves del reino. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. ¿Me están entendiendo? Que si no es por tú atar en la tierra, en el cielo no va a atar. Qué lindo es el Señor. Si no es por tú que desates en la tierra, el cielo no puede desatar nada, porque Dios lo constituyó que tú eres el que tiene autoridad en la tierra, a no ser que tú se la entregues por el pecado. Oh, santo. ¿Qué hizo Eva? Pecó, desobedeció los mandamientos de Dios. Y te voy a decir algo, después de eso, por 4,000 años, el humano queriendo acercarse a Dios y Dios queriendo acercarse otra vez al humano, porque perdieron la relación con Dios en ese lugar. Hicieron toda clase de cosas. Vino Moisés al monte, le dio las tablas de las leyes, le dio las fiestas, le dio los sacrificios, y ellos hacían todas esas cosas, hasta que Salomón también le hizo una casa a Dios. Él le hizo una casa a Dios en Primera de Reyes, para que Dios morara ahí. Y Dios bajó y le dijo: escúchame bien, Salomón, yo veo la casa que me están haciendo, y te voy a decir algo: mientras que tú me sirvas, y mientras que tú eres leal, y que mientras que tú me obedeces, yo prometo de que mi presencia no se separará de Israel. Pero dice la Biblia que a los 5 años Salomón se desvió y vino los babilónicos, los primeros que destruyeron el primer templo. Después lo edificaron otra vez. Pero en nuestra obediencia, di conmigo, en nuestra obediencia está nuestra autoridad. Cuando tú dejes de obedecer a Dios, por eso la humanidad está caída, porque está alejado de Dios. Pero en esta noche Dios extiende su mano de misericordia y te dice: ven a mí, los que estén cansados y los que estén cargados, que yo los quiero hacer descansar en esta noche. La razón por cual la humanidad está caída, por cual la juventud está caída, es porque se han alejado de Dios, haciendo cuantas cosas quieren hacer. ¿A quién le está dando la autoridad? Tú miras que nacen, tienen 5, 6 o 7 años, cuando llegan a los 8, 9, 10 y 11, ya tú empiezas a ver que se vuelven unos monstruos, y especialmente hoy en día con todo lo que tienen contra ellos. Y tú ves que van alejando y se van poniendo de mal en peor, y de mal en peor, y de mal en peor. ¿Por qué? Porque le han dado la autoridad al enemigo. Y así como Dios es progresivo en nuestra vida cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, así Satanás hace igual a lo positivo. Toda verdad relativa, lo que Dios hace, Satanás hace igualmente en lo positivo. Y tú ves a ese hombre, tú ya lo conociste, que estaba bien, y de repente empezó a pegar los carros a la esposa, y de ahí hizo así, abajo. Dice: pero eso no era Fulanito. ¿Por qué? Porque tú le entregaste la autoridad al enemigo. Y dice, mira, dice, pero el fruto del árbol que está en medio de vuestro, Dios dice: no comeráis de él, ni lo tocaráis para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que tú comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y dice, y vio, escucha esto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ay, escúchame, esa mujer había pasado por el lado de ese árbol una pila de veces y nunca lo había visto que era bueno para comer. Jamás. Nunca. Ella conocía la palabra que Dios le dio y ella pasaba por ahí, ni lo miraba. Hasta que un día vino la serpiente, Satanás, y le empezó a hablar de su hijo. Y ahí fue la gran trágica de la humanidad hasta los 4000 años después que vino aquel que Pedro dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Mira lo que dice. Alabado sea Dios. ¿Cuántos se están gozando la palabra? Yo me estoy gozando la palabra. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, escucha ahora, porque ahora viene lo bueno. Dile que está a tu lado, ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Díselo, dile que está a tu lado, ahora viene lo bueno. Ahora es cuando viene lo bueno. Amén. Escuche bien. Mire lo que Dios dijo sobre este asunto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Escucha el 15. Y aquí es donde yo quiero poner énfasis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Di conmigo, la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, después que pasó aquello, Él pudo intervenir, pero nunca intervino cuando estaba pasando. Porque el hombre que tenía la autoridad en su carne, en su espíritu en la tierra, nunca habló a él. Cuando él vino a intervenir, ¿con quién habló? ¿Con quién? Con Satanás, con la serpiente. Él se refirió a la serpiente, que es espíritu igual que él, porque ya no estaba en el lugar de tierra. Él sabía que era Satanás que había hecho eso. Y ahí se refiere como a la serpiente, pero en realidad era lo que se metió. ¿Cuántos saben que hay humanos que están endemoniados? ¿Será que los demonios se pueden poseer de los humanos? Cada humano que es poseído por el demonio es un humano que le dio permiso a través de una brujería y hechicería y cuantería y cuanto pecado, le dio permiso que lo poseen, para que lo sepan. Y es tan fácil que lo poseen, pero es tan difícil que salga ese demonio. Tiene que ser a veces en ayuno y oración. Amén. Ahora escuche bien. Dios se refirió a ella. ¿Por qué? Porque como Dios había trazado un plan perfecto para reverse, ¿cómo se dice reverse? Revestir lo que había pasado ahí. Él trazó un plan perfecto. Dice que él buscó y no encontró a más nadie. Él decidió venir él. Ahora, ¿cómo iba a venir? Si él había declarado en Génesis que él no podía entrar en esta tierra a hacer nada. Pero dice la Biblia que había una mujer llamada María, que era amada entre las mujeres, que era escogida para algo especial. Y aún el ángel llegó a su marido, a José, y le dijo, no temas de tomarla como esposa, porque lo que ella tiene en su vientre no viene de hombre, viene de mí. Alabado sea Dios. Dios se despojó de su trono, y para poder entrar legalmente en la tierra y hacer lo que tenía que hacer, tenía que tomar forma de cuerpo humano, porque Cristo era Dios, pero también era humano. Y no podía ser de ninguna otra manera. ¿Cuántos están entendiendo ahora? Lo que Dios establece, nadie lo puede cambiar. Entiende esta noche, desde aquí hacia adelante,
Tú tienes el poder y la autoridad sobre las cosas de la tierra. Tú no tienes que tomar lo que viene hacia ti como así lo quiso Dios. No, Dios no lo quiso así. Dios te dio a ti la autoridad y la palabra y la promesa para hablar con autoridad y echar fuera lo que no es de Dios. Dios no lo quiere así. Entonces Jesús, ¿quién es este hombre? Dios había trazado un plan. Venimos leyendo sobre ese plan por todo el Viejo Testamento. Aún las cosas que mandó a Moisés hacer dice la Biblia, que eran símbolos de las cosas que iban a venir, los sacrificios. Porque Dios dijo, el pecado entró por un hombre y por un hombre tiene que salir. Pero tenía un problema. Él no podía andar en esta tierra, porque Él estableció el espíritu del hombre y le dio un cuerpo para caminar. Pero un día escogió a María. Aleluya, Padre. Oh Señor, bendito sea Dios. Dice la Biblia que escogió a María, vino hacia ella. María se embarazó con el niño Jesús. Ahora Él se llama Jesús Cristo. Jesús es el nombre carnal y Cristo es el hombre espiritual. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Recuerden que Dios le daba nombre con propósito en aquellos tiempos. Jesús es un nombre carnal porque Él era carne, pero también era el Cristo, el que iba a venir a salvar la humanidad. Él tenía que venir porque Él tenía que deshacer lo que la serpiente hizo en aquel tiempo. ¿Cuántos están entendiendo? Y escogió a María y vino lo espiritual y tomó forma de cuerpo. Dice la Biblia que Él era Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y como hombre dice que se humilló delante de los hombres. Ahora entiende una cosa, por si acaso no lo sabía, yo no lo sabía tampoco, yo lo aprendí. Resulta ser que cuando un bebé se comienza a formar en el vientre de su madre, yo quiero que tú entiendas que en ningún momento de ese proceso la sangre de ese bebé se mezcla con la sangre de la mamá. ¿Cuántos sabían eso? Búscalo y vas a entender. Biológicamente, la sangre de la madre nunca se mezcla con la sangre del bebé. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos sabían eso? Nunca. Búscalo en los libros. Google ChatGPT. Haz lo que tenga que ser, pero búscalo para que entienda que el puro santo de Jehová descendió a este lugar, cogió una mujer pura y santa para venir en forma de carne, para poder hacer la obra tan grandiosa que Él hizo en este lugar. ¿Quién es Él que cada uno viendo lo conoce y lo obedece? ¿Quién es? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es el Señor? ¿Un ser religioso? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué significa Dios en tu vida? ¿Tú caminas con Él? ¿O tú lo tienes nada más cuando estás necesitado? ¿Tú lo tienes en cuenta en todas las cosas de tu vida? ¿Quién es este Cristo que quizás ha escuchado su nombre, pero no conoce la profundidad de lo que es Él para ti y de lo que Él hizo Él para ti? Tomó forma de hombre. Mira lo que dice la Biblia. Alabado Señor. Qué lindo es el Señor. Vamos a ir al libro de Marcos. Un momento. Te voy a enseñar. Él hizo muchas cosas. Él trajo la redención, trajo perdón de nuestros pecados. Él pagó nuestro pecado en la cruz de Calvario. Él es el único que lo pudo pagar, porque Él es el único que tenía la sangre pura que vino del cielo. Él, el Hijo Jesús, fue hijo de María, pero fue hijo de Dios. Porque en su forma espíritu es hijo de Dios, pero en su forma carnal fue hijo de José y María. Amén. Y tuvo que ser así por lo que Él dijo en
No pudo ser de otra manera. Él tenía que poder venir. Y podemos entender y podemos ver que enseguida que Él vino y comenzó su ministerio, Él comenzó a hacer las cosas que siempre tú y yo podíamos hacer, pero no las hacemos porque le entregamos la autoridad al otro. Él empezó a sanar enfermos, ¿sí o no? Él empezó a echar fuera gente poseída por demonios, ¿sí o no? Él empezó a levantar paralíticos. Él empezó a regresar la vista a los ciegos. Pero ¿cómo es eso si Él era carne? Si Él era carne y era espíritu. Igual que tú y yo éramos carne y éramos espíritu. Y fuimos dados la autoridad para operar en esta tierra. Cuando ellos pecaron en el huerto del Edén, dice que Dios cerró el camino al árbol de la vida. Jesús estaba presente en el Edén. Era el árbol que cuando ellos se enfermaban, comían de ahí y se sanaban del instante. Y cuando Jesús vino y comenzó su ministerio, la gente se asombraba porque hacía años y años, excepto por los profetas, que no habían visto un hombre como tal que hacía los milagros que estaba haciendo Jesús. Pero la verdad es que el propósito de Dios es que tú y yo tuviéramos la misma autoridad desde el principio, desde el día de Génesis. Era el propósito de Dios. Y después de esto va a ser el propósito de Dios. Dile, ese va a ser mi propósito. Ese va a ser tu propósito. Levanta tu mano. Shanda, vaya aquí. No dudes. No importa de dónde tú saliste. Dice la Biblia que cogió vida a los menospreciados para avergonzar a los que son. Él va a hacer ese propósito en ti si tú lo dejas. Siempre fue su propósito. Entiende una cosa, que es una batalla de conocimiento. La razón por cual no hacemos lo que Cristo hizo es porque el enemigo nos engañó en esta vida para no entender el propósito de Dios para con nosotros. Y esto no es el pastor ni el evangelista, esto es todos. Atrévete a orar por un enfermo que cuando se sale tú vas a querer a los que están llorando por un enfermo. Atrévete a orar por un enfermo, un paralítico, que cuando sale caminando, tú vas a andar por la calle buscando los paralíticos. ¿Dónde están los paralíticos? ¿Dónde están los paralíticos? Atrévete. Atrévete a creer en esta revelación que el Espíritu de Dios te está dando de esta noche. Y vas a ver lo que Dios va a hacer. ¿Cuánto van a atreverse a creer aquí en esta noche? Oh, estamos calladitos, pero el Espíritu de Dios nos está revelando cosas poderosas. Amén. Mira lo que dice el libro de Marcos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién es este hombre que aún los vientos le conoce? Bendito Dios. Marcos 15. Mi alma alaba a Dios en esta noche. Cuando Dios me reveló esto, yo saltaba como un corderito. ¿Cuántos se gozan cuando reciben una palabra, hermano? Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Perdón, Marcos 15. Mira lo que Él hizo. A favor tuyo y a favor mío. Dice así, Marcos 15 y el versículo 34. Jesús tuvo que tomar forma de hombre porque no tiene permiso de operar en este mundo en forma de espíritu. Él mismo lo destituyó. Él mismo lo habló y lo hizo ley. Amén. Dios es soberano. Jamás voy a decir que Dios no es soberano. Pero Dios es soberano dentro de lo que Él estableció. Él no puede romper su palabra. Él no puede violar. Es ilegal. Y Él no hace nada ilegal. ¿Estamos de acuerdo en esta noche? ¿Lo hemos leído por la palabra, sí o no? Mira lo que dice. El 34. Y la hora. Dice. Y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo:
Elio, Elio, lama sabachthani, que traduce es Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ya estaba en la cruz muriéndose. Amén. Entiende una cosa, que Cristo vino a eso. Lo que Satanás hizo en Génesis, él tenía que borrarlo. Amén. Se demoró 4000 años, pero él tenía que borrarlo y restablecer lo que él estableció desde el primer día en Génesis. Y quiero decirte una cosa, él lo hizo. Y todavía la humanidad anda perdida. ¿Por qué? Porque el enemigo todavía anda haciendo estragos y diciendo mentiras y engañando y haciéndote creer que tú no eres nada, haciéndote creer que no hay esperanza para ti, haciéndote creer que tú no tienes el poder, que tú no tienes autoridad para nada, que lo que pasa, pasa, que hay mi vida, ay, mira mi vida esto, mi vida aquello, siempre en mi vida hay un problema. Amén. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían a oírlo, mira, él llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y de abajo. Ay, Dios mío. ¿Qué quiere decir eso, hermano Ore? El velo del templo. Cuando Salomón hizo el templo, que fue destruido, unos años después Zorobabel lo volvió a edificar. Y así como Salomón lo edificó Zorobabel. Y el templo era un edificio que estaba compuesto de dos lugares. El frente del templo era el lugar santo, donde venía todo el mundo a orar y a adorar a Dios. Pero atrás estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo moraba ahí la presencia de Dios, porque Dios prometió de morar en ese lugar, y la presencia de Dios no era que venía y se iba, sino que venía y se quedaba en ese lugar, pero a ese lugar tú no podías entrar, ni yo tampoco. Dile con el canto, no había esperanza. No teníamos esperanza. Pero ¿quién es este hombre que aún los vientos lo obedecen? Dice que cuando él expiró, que soltó el cuerpo lleno de los pecados del mundo, lo primero que pasó, porque ese lugar santísimo estaba dividido del otro lugar en el frente solamente por una cortina. Y había dos cadenas de oro que le habían puesto, pero nadie podía entrar ahí. Solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios una vez al año, y eso era después que sacrificaba un cordero, rociando la sangre del pacto. Él podía entrar para suplicarle a Dios en ese lugar por el perdón de los pecados del pueblo por ese año, y eso pasaba una vez al año. Nadie podía entrar ahí, tú no tenías esperanza, ni yo tampoco. Ahora, ¿qué hacían ellos? Cogían una soguita y se la amarraban al sumo sacerdote, porque si él andaba con algún pecado arriba que nadie sabía, no es como los padrecitos hoy en día que andan. Si tú entrabas en ese lugar con pecado, ibas a caer muerto en un instante. Le amarraban una soguita para poder sacarlo del cuerpo de ahí si algo pasaba la similar. Me imagino que pasó un día, por eso empezaron a practicar eso. No había entrada. Pero ¿qué hizo? ¿Quién es este hombre que aún los vientos lo obedecen? Cuando él dio su vida en la cruz del Calvario, que todo nuestro pecado fue sobre ese cuerpo pecaminoso, ese cuerpo que él expiró y se desprendió de ese cuerpo, alabado sea Dios. Dice que él descendió al Hades, al lugar de espera donde toda la humanidad
Jehová iba de por esos 4000 años ante la manifestación de Cristo. Todo ser que se moría iba a ese lugar de la desespera. Pero ahí ese lugar también estaba dividido en dos partes. Había un lugar donde estaba Moisés, donde estaban los patriarcas de Dios. Pero había otro lugar donde había los malos, que hoy en día lo llamamos el infierno. Pero en aquel entonces no era el infierno. El infierno fue hecho después para Satanás. Era el lugar de espera. Y Jesús, cuando dio su vida, que se desprendió de ese cuerpo pecaminoso, que ahora estaba en el espíritu, Él pudo descender en edades donde está lleno de ¿qué? De espíritus. Ya eso no es de esta tierra, es otra dimensión de personas que han muerto y ahora están en el espíritu. ¿Y para qué bajó a ese lugar? Dice la Biblia que Él bajó a ese lugar como dueño de su casa para volver a quitarle las llaves que se había robado en Génesis. ¿Cuántos están entendiendo? Le robó las llaves. Y no solo le robó las llaves, por medio de esa sangre que derramó, por medio de ese pago que hizo por nosotros, también la cortina que dividía, alabado sea Dios, el lugar santísimo con el lugar santo, dice que se rasgó y se cayó al piso, dándonos todos nosotros amplia entrada al lugar santísimo. Él nos dio y nos volvió la presencia de Dios en nuestra vida. Dar una pausa si puede. ¿Quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Entendamos lo que Dios, lo que Cristo consiguió y lo que Él hizo por nosotros, para que de este día hacia adelante podamos caminar, como dice la palabra, de victoria en victoria, de victoria y en victoria. Aleluya. ¿Quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es Él? Él es Dios que se despojó de su trono en el cielo y vino una mujer y se hizo carne. Dice la Biblia que el verbo se hizo carne. La palabra que habló en Génesis se hizo carne. Se tenía que ser carne porque Él no podía operar sin el permiso de nosotros aquí en la tierra. Porque Él lo estableció, no que nosotros nos atamos diciendo, no, yo no me jato, yo entiendo quién es Dios y quién soy yo. Sino que entiendo por la palabra que la autoridad me fue otorgada desde el principio y a los 21 años Dios me la retornó. ¿Por qué? Porque todos los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, la autoridad se es otorgada otra vez. Porque esto no es automático. No, Cristo ya me lo por mí, ya puedo hacer lo que me da la gana. No, Señor. Uno tiene que venir y entregarse y arrepentirse de su pecado y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú me devuelvas lo que me quitaron en Génesis. Yo quiero hacer lo que ese loquito chiquitico está gritando aquí en esta noche. Yo quiero eso de lo que Él está hablando en esta noche. ¿Quién es este que aún los vientos lo obedecen? Estamos entendiendo un poquito más de quién es Cristo. Jesús, carne, Cristo, espíritu. Amén. El hombre en Génesis, carne, y el cuerpo que formó de la tierra. El hombre en Génesis, espíritu, y el cuerpo que formó de la tierra es carne. ¿Sí o no? Pero primero hizo el espíritu y le dio autoridad sobre todas las cosas de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito Dios. Hebreos 10, rapidito, ya estoy terminando. Vamos al libro de los Hebreos. Ya estoy terminando. Quiero terminar con esto. Bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Hebreos 10 y el versículo 12. Cuando lo tengan, dicen amén. Alabado sea el Señor.
Escuche bien lo que le voy a decir, amados. Dios no nos llamó para ser igual. Dios no dio un precio tan grande para que la humanidad siga igual. Lo que Él pagó, yo no sé si usted, si cuando yo voy a la bodega y yo pago por 5 panes y 10 bisteces, yo quiero mis 5 panes y 10 bisteces, ¿sí o no? Yo lo pagué. ¿Tú crees que Dios pagó un precio tan alto por el resultado que estamos viendo? No. ¿Y por qué tenemos ese resultado? Porque el enemigo ha sido astuto para engañar, para mentir, para separarnos de esta verdad, de este conocimiento, para que tú no entiendas lo que tú tienes en tus manos, para que tú no entiendas quién tú eres en la presencia de Dios. Escúchame, dice que el velo se cayó en dos y te dio amplia entrada a su presencia. En el momento que el velo se cae al piso y nos dio a nosotros amplia entrada otra vez a la presencia de Dios, es el momento que te dio la victoria total sobre tu enfermedad, sobre tus problemas, sobre todas tus necesidades. En ese momento Él te dio la respuesta de todo lo que está en todo, porque te dio entrada a su presencia por medio de la sangre de Cristo Jesús. Dice que se olvidó de todos tus pecados para siempre cuando tú vienes al Señor. ¿Cuántos aquí son cubanos? ¿Por qué tú crees que Satanás indució a Fidel a pagar las iglesias cuando cogió el poder? Porque Fidel era un brujo y él acudía a la brujería. Él servía a Satanás. ¿Qué fue lo primero que hizo? Quitar todas las iglesias. Quitar la palabra de Dios, quitar el conocimiento de Dios. Porque el diablo sabe que el conocimiento de Dios en nosotros es peligro para él. Ay, santo. Él sabe. Esto es una batalla, lo dije ahorita, de conocimiento. Por eso Cuba está como está. Porque la mayoría del pueblo de Cuba acuda a qué. Pero dice la Biblia que si mi pueblo se arrepintiese y guardare mis estatutos, yo descenderé y sanaré sus tierras. ¿Sí o no? Quiere decir que la condición del hombre es la condición de la tierra, ¿sí o no? Si tú te comienzas a buscar a Dios y caminar con Dios, ¿qué va a pasar con tu vecindario? ¿Qué va a pasar con tu casa primeramente? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Él nos dio dominio sobre toda esta tierra. Y cuando nosotros tomamos lo que Él nos dio y seguimos a Dios con sus promesas, con sus estatutos, con su palabra, todo lo que está a nuestro alrededor tiene que cambiar. Cambias tú primero y todo lo que está a nuestro alrededor tiene que cambiar. O sea, uno de los dos no aguanta. Oh, ¿cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea Dios. Mira lo que dice Marcos 15. Dice, perdón, ya estoy en Hebreo. Hebreo 10. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y el capítulo 12 ya lo leímos. Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Escuche bien. De ahí adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Escúchame. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes son? Tú y yo. Con una sola ofrenda fue tan poderoso lo que... ¿Quién es este hombre que aún los vientos lo obedecen?
sangre pura y santa, derramó en la cruz del Calvario, porque Él nos amaba de tal manera que dio su vida por nosotros. ¿Entiende el amor de Dios en esta noche? No sé qué trayectoria, de dónde tú vienes o a dónde tú vas, pero entiende una cosa en esta noche. Entiende el amor de Dios para contigo, que Él se despojó de su trono y vino a esta tierra, se hizo hombre, y como hombre se humilló delante de los hombres y dio su vida en una cruz. Injustamente lo mataron, pero Él sabía que tenía que ir ahí. Él sabía, porque Él vino a eso. Él vino a rescatar lo que se había perdido, a su creación. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Una vez, dice, porque con una sola ofrenda hizo, dice, perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tú entras al lugar santo, la presencia. Cuando tú entras a la presencia en esta noche y le dices, Señor, perdóname mis pecados. He entendido esta noche lo que tú viniste a hacer por mí. Perdona mis pecados. A través de ese sacrificio, tú perdonas mis pecados en esta noche. Cuando tú vienes al Señor y tú le pides perdón por tus pecados, dice la Biblia que con el dedo de Él escribe sus mandamientos, su palabra, sus estatutos, las escribe en el trono de tu corazón, las escribe en tu mente, para que cuando venga el enemigo a inventarte otro cuento, tú puedas entender y le puedas decir, te reprendo en el nombre de Jesús, porque Dios me dijo esto. Porque a través de la presencia, Dios lo escribe ahora en tu corazón. Ya no son las leyes de antes, que tú las leías y tenías que ponerlas por obra. Nadie la pudo poner por obra. Y conmigo, pero en su presencia. En su presencia. ¿Cuántos quieren tener la autoridad de Dios? ¿Cuántos la quieren tener? La vas a tener y la vas a mantener solamente en su presencia. Se me acabó. Aló, gloria a Dios. ¿Ah? ¿Coge el otro? Aleluya. ¿Dónde está? Aquí. Hay dos. Yo no sabía. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Yo hablo así. ¿Entiende lo que Dios nos está hablando en esta noche? El velo se rasgó en dos y nos dio amplia entrada en el lugar santísimo, para que en esa presencia de Dios Él pueda escribir su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué la quiere escribir? Porque Él sabe que ahí está tu poder y tu autoridad. Él sabe que eso te va a retornar lo que se perdió en el tiempo de Génesis. Amén. Y sigue diciendo, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad, escucha bien, ahora tiene la libertad. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote, alabado sea Dios, gloria a Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Teniendo esta libertad ahora,
acerquémonos, dice, con libertad al lugar santísimo. Ahora sí tengo entrada. Mira, cuando Dios hizo eso, el diablo se mandó a esconder. La razón por cual Él vino a engañar a la humanidad es porque Él sabía que nosotros le hemos peligro. Somos la autoridad sobre esta tierra. La razón por cual Él está haciendo estragos con nuestra juventud, con nuestra familia y con la humanidad es porque nosotros no hemos entendido que somos la autoridad sobre esta tierra. La que Dios nos dio. Pero ¿cómo es que tú mantienes esa autoridad? En su presencia, guardando su palabra. ¿Cuándo fue que lo perdió Eva? Cuando desobedeció. ¿Estamos entendiendo? No es que el pastor te obliga a hacer esto y yo no te quiero obligar a hacer nada. Yo quiero que el Espíritu de Dios te lo escriba en el trono de tu corazón, de donde salen tus deseos. Que sea Él que te convence de cómo tú tienes que hacer de aquí para adelante. Yo no estoy para convencerte, yo estoy para predicarte la verdad. Y tú haces con esa verdad lo que tú quieras hacer. Dios no se va a meter. Pero si tú te decides por Él, oh my God, vas a ver la diferencia en tu vida. Vas a ver las bendiciones de Dios. Cosas que ojos no vieron ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman y le buscan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Esa es la promesa de Dios. Amén. Amén. Termino con este último y ya. No voy a predicar más. Hebreos 4. Hebreos 4. ¿Cuántos tienen sueño? ¿Quién tiene sueño? ¿No hay sueño? Ah, no voy a traer más. Están mirando los amecitos. Dice Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh my God. ¿Quién es este hombre que aún los vientos lo obedecen? Jesucristo, el Hijo de Dios. El que dio su vida por ti para retornarte lo que te robaron un día. ¿Cuánto no te han robado en el trayecto de tu vida? Hay jovencitos que le han robado aquí. Hay muchos que le han robado. Quizá no te robaron algo valoroso, pero te robaron la paz, te robaron la salud, te robaron el bienestar, te robaron la finanza. ¿Cuántas cosas vino Satanás a robar? Él es el gran ladrón. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y Cristo vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Amén. Amén. ¿Cuántos saben quién es ese hombre que a unos vientos le obedecen ahora? ¿Cuántos lo conocen? Bendito sea Dios.